¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Una vez más vamos a seguir compartiendo algo maravilloso en esta mañana. Espero que estés en paz. Sabe que el éxito y el bienestar emocional duradero está en los pensamientos de cada uno de vosotros. Pero quiero compartir otro capítulo de este libro de Hale Donsky, Maestro del Secreto. Yo sé que muchos sabemos, pero es necesario seguir siempre en la sintonía del cambio de lo que está sucediendo. Vamos a seguir haciendo la diferencia. Desde Secretos de Manantial del Cielo, empezamos. Este se llama el capítulo 5, tu clave para la serenidad. Primero, probablemente hayas oído la oración de la serenidad. Y si eres como la mayoría somos, observarás que a veces sigues esperando una respuesta. Pues bien, aquí la tienes. A medida que hagas lo que se dice en este capítulo, descubrirás una forma de aceptar las cosas que no puedes cambiar. Verás que vas cambiando con facilidad y valentía todo aquello de tu vida y que se debe cambiar. Y además, tendrás a tu alcance la sabiduría para distinguir entre ambas situaciones. ¿Cuál es la respuesta? Es tan sencilla que tal vez te desconcierte. Soltar el sentimiento de querer cambiarlo, y se refiere a cualquier cosa de tu vida, o que esté dentro de la que es tu experiencia personal, que no te guste y desees que sea diferente de cómo es, incluidos hechos del pasado. Es una solución que, si mantienes una actitud abierta a su elegancia y sencillez, tiene el poder de liberarte. ¿Cómo nos ayuda el soltar el deseo de cambiar las cosas? Además del evidente beneficio de sentirnos mejor a medida que soltamos, hay otros. Empecemos por fijarnos en la aceptación. No siempre es fácil aceptar lo que no podemos cambiar. La mente se revela ante tal idea. Sin embargo, cuando soltamos el deseo de cambiar las cosas tal como son, de forma natural pasamos a un estado de mayor aceptación, sin tener que esforzarnos para que así ocurra. Por lo que se refiere a las cosas que se deben cambiar, examina tu experiencia personal. Repasa rápidamente tu vida y haz una lista mental de todo lo que quisieras cambiar. Es probable que sea una relación extensa y que gran parte de su contenido tenga una larga historia. Hasta ahora, muchas cosas de las que querías cambiar no han cambiado. ¿No es cierto? Aunque la mente nos dice que el deseo de cambiar algo puede realmente cambiarlo, o que querer cambiar lo que necesita cambiar hará que no pongamos a trabajar en ello. En la mayoría de los casos ocurre todo lo contrario. Cuando nos centramos en el deseo de cambiar un problema, la conciencia que tenemos de este hace que persista. Mantenemos el tema en nuestra mente para cambiarlo u oponerle resistencia. Las cosas funcionan como se explica a continuación. Quizás tengamos una experiencia que no nos guste, el jefe nos grita, o alguien que queremos le pasa algo, un amigo enferma o tiene un accidente, o tal vez no nos gusten las noticias que oímos ese día. La bolsa se desmorona, por consiguiente, queremos cambiarlo. Pensamos, espero que esto no me ocurra a mí, o confío en que nunca se repita esto, y ahí es donde nos atascamos. La mente ve y crea en imágenes. Por esto no traduce con precisión las negaciones, palabras como no o nunca. El resultado es que interpreta al revés nuestras esperanzas y así las mantiene. Si no me crees, intenta ahora no imaginar un zapato. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo nos pasa a la mayoría? Inmediatamente habrás percibido un zapato con el ojo de la mente. Cuanto más nos empeñamos en no crear lo que no queremos, mayor es la fuerza con que nos aferramos a esa idea. Así que mayor es la probabilidad de que lo creemos en nuestra realidad. ¿Cuál es? Pues la solución más fácil: liberarse del sentimiento de querer cambiar algo e inmediatamente las imágenes no deseadas sobre ese mismo que albergas en la mente desaparecerán.
Luego te pondrás a trabajar con valentía para cambiar lo que sea necesario cambiar. Por último, ¿cómo podemos distinguir entre lo que podemos y lo que no podemos cambiar? Existe un proceso muy sencillo. Siempre que no estés seguro de si se debe cambiar algo de tu vida o dejar que siga como está, decides soltar el sentimiento de querer cambiarlo. Si te liberas de ese sentimiento y es algo que no se puede cambiar, verás que lo aceptas tal como es sin esfuerzo alguno. Por otro lado, si es algo que sí necesita cambiarse, el soltar te ayuda a ponerte en acción fácilmente para conseguir que se produzca el cambio. Prueba este principio en tu vida y observa qué ocurre. Como en todos los demás que se dice en este libro, por favor, no aceptes sin más lo que te digan. Hay un testimonio que le voy a leer aquí. Es el mejor método de autoayuda que jamás he visto. Al principio usaba el método para que me ayudara a controlar mis arrebatos de ira. De niña, sufrí maltratos psicológicos. Me hice orientadora psicológica para ayudar a otras personas que sufrían tanto o más que yo. Pero a pesar de mi formación y mis estudios, nada de lo que intentaba surtía el efecto deseado. Desde que conozco el método Sedona, me he dado cuenta muchas veces de las razones y los sentimientos que se ocultan detrás de mi conducta destructiva. Me ha proporcionado la libertad que siempre anduve buscando. Gracias de parte de mi familia, por fin me he encontrado a mí misma. Donna Ben Gisclair, Morgan City, Los Ángeles. ¿Atascados en un sentimiento? Soltar el deseo de cambiar lo que sientes ahora es la clave para lograr la serenidad cuando te ha sido difícil liberarte de determinados sentimientos o creencias, o cuando te sientes inseguro sobre la liberación. Cuando dudamos en soltar, muchas veces se debe a que queremos mantener el control. Este paso nos puede ayudar a liberar nuestra necesidad de controlar. En el capítulo 4 analizábamos diferentes procesos para soltar la resistencia. Esta es otra forma de abordar el mismo tipo de dilema. Lo puedes usar como un paso más en cualquier punto de tu proceso de liberación. Por eso el soltar el deseo de cambiar las cosas actúa como válvula de seguridad del método. Si te atascas, suelta el deseo de cambiar esta situación. Basta con que te preguntes, ¿me gustaría cambiar esto? La respuesta está invariablemente sí. Luego ponte a soltar. El siguiente es un breve proceso que puedes ensayar. Léete las siguientes preguntas enseguida. Segunda persona, ¿podrías? O en primera, ¿podría? Siempre que tengas problemas al soltar o sentir algo que no te guste, es un proceso en el que también te puede ayudar un compañero. En primer lugar, observa si te sientes un tanto atascado en algo de tu vida, o si te has quedado paralizado en algún punto del proceso de soltar. ¿Podrías permitirte aceptar este sentimiento de atasco lo mejor que sepas? Luego, comprueba si sientes el deseo de cambiar la situación de atasco. Si es así, ¿podrías permitirte tener también ese sentimiento? Ahora, ¿podrías soltar el deseo de cambiar el atasco? ¿Lo harías? ¿Y cuándo? Observa cómo te sientes ahora. ¿Te sientes igual a atascado? ¿Menos atascado? En cualquier caso, ¿sientes aún algún deseo de cambiarlo? ¿Podrías soltar el deseo de cambiarlo? ¿Lo harías si pudieras? ¿Cuándo? Una vez más, observa cómo te sientes en tu interior. Si has estado abierto a esta experiencia, probablemente te encuentres ya un poco o mucho más ligero. Ahora, observa de nuevo en tu interior. Comprueba si sigue habiendo algo de ese deseo de cambiar cómo te sientes. Si lo hay, ¿podrías soltar el deseo de cambiarlo? ¿Lo harías? ¿Cuándo? Sí, soltar el atasco puede ser así de sencillo. Por ello te aconsejo que cultives la costumbre de observar cuando deseas cambiar lo que sientes. Aunque el proceso te puede parecer obvio hasta la expresión cuando yo aprendía el método. A menudo olvidaba que existía esta forma de soltar, pero siempre que me acordaba de preguntarme si había algo que desearía cambiar y luego era capaz de soltar el deseo de cambiarlo, aquel sentimiento que unos minutos antes me parecía insuperable simplemente desaparecía.
Los instructores de las primeras clases sobre el método Sedona a las que asistí sabían que era una forma fácil de conseguir que me liberara. Llegó incluso a convertirse en una broma entre ellos. Primero dedicaba unos minutos a lloriquear porque era un problema importante y de gran trascendencia. Me había empleado a fondo en él y sin embargo se negaba a desaparecer. Entonces, ellos simplemente me preguntaban, ¿te gustaría cambiarlo? Esto solía ser suficiente para hacer que me liberara de manera espontánea, muchas veces con una risa incontrolable. Lester Livingston encontró en esta técnica de una de las primeras claves para liberarse de las limitaciones interiores. Cuando la descubrió, revisó su vida y observó que deseaba cambiarlo todo, incluso cosas sin importancia, como el final de las películas y hechos trascendentes de muchos años antes. Cuando soltó el deseo de cambiar las cosas, pudo eliminar fácilmente muchísimas de sus limitaciones interiores y se sintió mucho más feliz de lo que jamás había soñado. Y no se detuvo aquí, por supuesto. Frank, la serenidad en medio del caos. Frank es un fiscal que se ocupa de delitos menores en un importante juzgado. Los casos en que trabaja, dice, son como la escarcha de la nevera, infracciones de tráfico y pequeños hurtos. En su mayoría, el orden del día es siempre muy extenso, por lo que el caos es enorme. Antes se agotaba con facilidad ante tan frenética actividad, pero desde que hace un par de años estudió el método Sedona, ocuparse de todo ese trabajo y de las distintas personalidades de quienes comparecen ante el tribunal se ha convertido en algo mucho más fácil y que apenas requiere esfuerzo alguno. Lo que a muchos fiscales le cuesta horas solucionar, Frank lo hace tranquilo en unas pocas horas. Dice Frank, una juez me dijo, la mayoría de los fiscales, cuando se les interrumpe, necesitan tiempo para reorganizarse. Si ocurre así 6 veces, se irritan. Si ocurre 10, están a punto de saltarle a la yugular a cualquiera. Pero en tu caso, he visto cómo te interrumpían 40 veces. Tú ayudabas con toda tranquilidad a todos y luego te centrabas de inmediato y recuperabas el hilo de lo que estábamos diciendo. Le impresionaba la imperturbabilidad que estoy desarrollando. Os aseguro que estoy aún trabajando en ello, pero cuando la gente me molesta, hago el correspondiente ejercicio de liberación. Así que me divierto y me muestro mucho más afectuoso con los demás, incluso en el juzgado. Me siento mucho más libre y ligero. Frank se pregunta a menudo, ¿podría permitirme tener un día tranquilo y natural? ¿Podría permitirme tratar a todos con respeto? ¿Podría soltar cualquier conducta que se sabotee a sí misma, pasada, presente y futura? Hace cierto tiempo se dio cuenta de que podía practicar la liberación en cualquier cosa. Si dejaba de desear que cambiara lo que ocurría a su alrededor en la sala, el humor le cambiaba de forma natural. Muchas veces, liberar el deseo de cambiar a una determinada persona le ayuda a ganar los casos. En la sala de juicios pueden ocurrir cosas extrañas. Dice, muchas veces ayudo a los acusados en los procesos judiciales. Muchos me lo agradecen cuando se dan cuenta de que les voy a tratar con dignidad. Les digo con sinceridad, en el fondo, no es usted una mala persona. Ocurre simplemente que hizo algo mal en un determinado momento. Con otros acusados, es como si desde el otro extremo de la sala me abofetearan con toda su fuerza. Creen que voy a por ellos, por lo que rechazan mi ayuda y así empeoran su situación. Cuando actúan así, no dejo de amarlos y de liberarlos en mi mente, y ya no me preocupo del resultado. Todo depende del juez y el jurado, no de mí. Sí, después esos acusados son condenados, cosa que sabe ocurrir. Lo siento por ellos, pero también me libero en esto. Frank ha encontrado la serenidad porque ha decidido aceptar todo lo que ocurre ahora. Para él no hay nada más importante que la paz de su mente. Al usar el método Sedona ha descubierto, la vida es para vivirla y disfrutarla en cada momento. Liberar el deseo de cambiar. Vamos a trabajar juntos un poco más en el tema del deseo de cambiar las cosas. Unas páginas atrás
te pedía que repasaras rápidamente las cosas de tu vida que no te gustan y que quisieras cambiar. Para este ejercicio vamos a analizar esa lista y volver uno o más temas de lo que escribiste al final del capítulo 1. Como objetivos que te proponía para este curso de autoestudio, empecemos por dedicar un momento a centrarnos en nuestro interior y a relajarnos. Siéntete libre y cierra los ojos, pero ten en cuenta que puedes mantener los ojos abiertos sin por ello perder ninguno de los beneficios, ya que el método es una herramienta que hay que emplear en la actividad cotidiana. En cualquier caso, deja que tu atención cambie y se mueva más hacia el interior. Observa que lo puedes hacer y ser más consciente de tus sentimientos y de tu estado interior, incluso con los ojos abiertos. Este cambio probablemente ya habrá empezado a tranquilizarte. Si lees este material solo, te pido que recuerdes siempre que has de ir a tu ritmo y sentir como si fuera yo quien te hiciera las preguntas, o que te haces tú mismo en segunda persona. Ahora piensa en una persona, un lugar o una concreta de tu vida que quisiera que fueras distintas, que quieres que cambien. ¿Podrías aceptar cualquier sentimiento que su modo de ser genere? Acéptalo sin reservas. ¿Podrías soltar el deseo de cambiarlo? ¿Lo harías? ¿Y cuándo? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Existe aún algo de sentimiento de querer cambiar esa determinada situación? De ser así, ¿podrías soltar el deseo de cambiarla? ¿Lo harías? ¿Cuándo? Comprueba de nuevo si sigues queriendo cambiarla. Si has estado abierto al proceso, es posible que ahora veas la situación desde la perspectiva de encontrar soluciones, más que desde la de estar atascada en el problema. Quizás hayas descubierto también que no hay nada que cambiar y que la situación es perfecta tal como está. Sigue haciéndote las preguntas hasta que ya no desees cambiarla y puedas aceptarla plenamente tal cual es. Acuérdate de tener la posibilidad de soltar en cualquiera de las fases del proceso. Por ejemplo, cuando tienes dificultades para soltar el deseo de cambiar algo, pregúntate si quieres cambiar el grado de dificultad y luego soltar. Enseguida recuperarás el proceso. Si aún no puedes soltar, usa otra pregunta. ¿Y si quisiera que las cosas fueran así? Si sabes cogerle el tranquilo a esta excelente pregunta, te liberará para que sueltes. Puedes incluso ampliar las preguntas hasta extremos ridículos. Te puedes preguntar, ¿y si me hubiera pasado toda la vida intentando desarrollar este grado de atascamiento, crear este grado de dificultad? Es posible que te veas soltando de forma espontánea. Recuerda también que siempre es una buena idea de concederte permiso para detenerte un momento si tienes problemas para soltar. De esta forma, invariablemente se crea más espacio para liberar. Concéntrate en tu interior de nuevo y permítete tomar conciencia de alguna otra cosa que quieras cambiar. Puede ser una persona, un lugar, una cosa, una situación, sea lo que fuere. Limítate a centrarte en ello y sentir cómo es el deseo de cambiar. Luego, ¿podría cambiarlo? ¿Lo haría? ¿Cuándo? Ahora concéntrate en eso mismo o en otra cosa de tu vida que te gustaría cambiar. ¿Y podrías soltar el deseo de cambiarlo? Recuerda que nada tiene de malo cambiar las cosas de la vida que te gustaría cambiar. Muchas veces nos estancamos en el deseo, en vez de ponernos en acción. Por ello, es una buena idea experimentar el soltar, el deseo de cambiar las cosas. Concéntrate de nuevo en esa misma situación o en otra cosa de tu vida que te gustaría cambiar. ¿Podrías, de momento, como un experimento, soltar el deseo de cambiarlo? ¿Lo harías? ¿Y cuándo? Observa cómo te sientes en tu interior ahora mismo. Quizá tengas la sensación de que en lo más profundo de ti mismo y a medida que sueltas el deseo de cambiar las cosas, se van abriendo espacios. El hecho de soltar el deseo de cambiar las cosas hace que te sientas un poco incómodo. ¿Te hace sentir que pierdas un poco del control? ¿Podrías aceptar este sentimiento? Luego, ¿podrías soltar el deseo de cambiarlo? ¿Lo harías? ¿Y cuándo? Observa si en lo que ahora mismo sientes hay algo que quisieras cambiar. Si es así, ¿podrías soltar el deseo de cambiarlo? ¿Lo harías? ¿Y cuándo? Cuando queremos cambiar las cosas, decimos que no están bien tal como están.
Nos decimos que hay que cambiarlas, arreglarlas o mejorarlas de un modo u otro, pero muchas veces no es verdad. O si es verdad que es necesario cambiar algo, el deseo de cambiarlo nos mantiene atascados. Aferrarnos al ansia de cambiar realmente no nos ayuda a avanzar y emprender las acciones necesarias. Ahora, ¿podrías permitirte sentirte exactamente cómo te sientes en este momento? ¿Podrías aceptarlo? Siempre que aceptas cómo te sientes, siempre que lo permites, adoptas una forma natural de soltar el deseo de cambiarlo. Si has estado dispuesto a soltar el deseo de cambiar cómo te sientes y las circunstancias de tu vida, ahora deberías sentirte más tranquilo, más tranquila, más relajado y más centrado y más capaz de ponerte a cambiar realmente las cosas. Esta es la auténtica clave de la serenidad. Profundiza a medida que avanzas. Antes de leer el capítulo siguiente, dedica unos minutos a analizar cómo deseas cambiar determinados hechos, recuerdos y sentimientos, y a soltar el deseo de cambiarlos. En ese proceso, observa si eres capaz de abordar temas cada vez más profundos. Además, permítete observar los aspectos de tu vida en los que ya te sientes realizado y agradecido, y que aceptes tal como son. Si haces esto todos los días, aunque sea solo un poco, te prometo que producirá en tu vida un profundo efecto. Es probable que los resultados te sorprendan y te llenen de alegría. Un testimonio. El beneficio más evidente del método es el sentimiento de paciencia. Al principio el proceso parecía superfluo. A medida que pasaba el tiempo, empecé a comprender el sentido de todo y me aferré al proceso de la liberación redundante. Cuanto más la practicaba, más me percataba de que las cosas que me preocupaban eran creación mía. Creaba más problemas porque reiteraba en mi mente todas las escenas perturbadoras y me repetía la misma idea y lo importante que era para mí la idea de que nunca me había dado cuenta de que nada es realmente tan importante, al menos no tanto como ser feliz. M. Bronx, New York. ¿Cómo profundizar la liberación? Tu liberación. Capítulo 6. Si has leído hasta aquí y has practicado con tu propia experiencia los procesos que se proponen en los capítulos anteriores, estoy seguro de que ya empezabas a descubrir los sentimientos que influyen en gran medida en tu manera de actuar y tu claridad mental. Creo, además, que ya eres capaz de soltar sentimientos no deseados. A medida que los sueltas, no solo te sientes mejor, sino que funcionas mejor. En este capítulo, vamos a analizar el método Sedona a un nivel aún más profundo y de mayor fuerza. Las motivaciones o deseos ocultos. A medida que empieces a liberar en este nuevo nivel, verás que los resultados son mucho más rápidos, más efectivos y más fáciles de lograr. ¿Estás motivado por lo que deseas? Sí y no. Piensa unos minutos en lo que deseas. ¿Quieres más dinero y menos deudas? ¿Deseas disfrutar de unas mejores relaciones con la familia y los amigos o iniciar una relación amorosa especial? ¿Quieres una salud mejor o al menos que disminuyan los sufrimientos y los dolores? ¿Deseas el éxito o como mínimo dejar de sentirte un fracasado? ¿Quieres más tiempo libre y menos presión? ¿Quieres un coche nuevo, un vestido nuevo, un equipo de música nuevo, un peinado nuevo, una vida nueva? Tu lista podría ser interminable. ¿De verdad quieres todo eso? ¿O buscas la felicidad que estas cosas representan? ¿Y si pudieras lograr la felicidad sin necesidad de todo aquello con la que asocias? Desear equivale a carecer, no a poseer. Nuestra vida está limitada por la tendencia que tenemos a centrarnos en la lucha que lleva a poseer en vez de hacerlo en la propia posesión. Cuando soltamos un deseo, nos sentimos más capaces de poseer. Además, observamos el correspondiente incremento en lo que ya poseemos. Cualquiera que se haya dedicado a vender sabe que cuando quieres realizar una venta muchas veces es cuando más difícil te resulta. Y al revés, cuando crees que no necesitas vender, suele ocurrir que vendes. La razón está que la mejor forma de hacer realidad lo que decidimos es desde la postura de que está bien, tanto si lo conseguimos como si no. Este modelo se aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Todos estamos motivados por cuantos deseos fundamentales que se sitúan debajo de nuestros pensamientos. Los sentimientos, las creencias, las actitudes y los modelos de conducta.
Estos motivadores subyacentes del deseo de aprobación, de control, de seguridad y de separación forman el núcleo de nuestra limitación. Cuando liberamos estos deseos, podemos obtener lo que deseamos y seguir motivados. En este proceso, simplemente soltamos la sensación de privación y carencia. Emprendemos la vida con unas tendencias determinadas por la herencia y el entorno. Y si se cree en la reencarnación, por el pasado, estas tendencias pueden ser cualquier cosa, desde predisposiciones genéticas o medioambientales a simples preferencias. Pero en general, tendencias en su mayor parte subconscientes, no se imponen ni rigen nuestra vida hasta que nos hacemos mayores. Durante la infancia, solo dan una dimensión a lo que se experimenta. Sin embargo, cuando llegamos a la madurez, hemos aprendido a subliminar nuestras necesidades o deseos subyacentes con otros más adultos. Cosas que se alejan de la auténtica motivación. Es posible, por ejemplo, que identifiquemos un coche con el control o el dinero con la seguridad. Cada uno asignamos significados distintos a los diferentes objetos. Esta es una razón de que la felicidad que logramos al conseguir lo que queremos sea tan efímera. Solo creemos que lo que queremos. La experiencia me dice que otra razón de que nos sintamos plenamente satisfechos al conseguir lo que queremos es que no podemos obtener de nada externo lo que realmente deseamos. No obstante, muchas personas se niegan las cosas que creen que quieren porque piensan que nunca las podrán tener o les han dicho que está mal hasta el hecho de desearlas. El método Sedona ha ayudado literalmente a decenas de miles de personas a liberarse de la imposición de tales limitaciones sobre sí mismas. Y tú también podrás hacerlo. He ahí las experiencias y testimonios. He experimentado una confianza significativamente mejor gracias a la liberación, sobre todo del miedo a las emociones fuertes. Estos sentimientos fuertes pueden surgir, pero desaparecen suavemente o se reducen a un nivel que me permiten seguir pensando, escuchando y reaccionando de forma razonable, a menudo mientras sigo liberando. Anónimo. ¿Cómo empezó todo? La historia que sigue no es más que esto, una historia. Cualquier parecido que pueda tener con tu vida es pura coincidencia, aunque está pesada, para que veas cómo pueden haberse evolucionado tus motivaciones ocultas. No pretende ser una nueva teoría del desarrollo infantil, ni confirmar o rebatir ninguna teoría. Tampoco pretende sustituir ni cuestionar ninguna creencia espiritual particular. La experiencia de tu vida puede ser semejante o distinta. En cualquier caso, haz todo lo que puedas por identificarte con la evolución del personaje de esta historia, sin preocuparte demasiado, aun como esta se aplica en tu caso. Partimos de la premisa de que somos, y siempre hemos sido, un ser ilimitado. Así, tú, el protagonista, empiezas como una conciencia indiferenciada, sabedor de nada en particular, pleno y consciente en ti mismo. Este es el lienzo sobre el que se pinta la historia y que incluso abre la posibilidad de que ésta se desarrolle. Además, el lienzo no está aún marcado ni cambiado por el avance de la historia. En un determinado momento, en esta conciencia natural y sin prejuicio alguno que tú eres, empieza a surgir sonidos, sensaciones e imágenes. Algunos sonidos se repiten, como el suave golpeteo del corazón y la respiración de tu madre, parecido al flujo y reflujo de las olas del mar. Lejos hay también sonidos apagados, como la voz de tu madre, la de otras personas y de todo lo que ocurre a tu alrededor. Cuando el cuerpo de tu madre se mueve por la vida y tu mundo se mueve al unísono, se producen sensaciones de calidez, de suave merecer y flotar. Existe también una semi-oscuridad ondulante que envuelve y llena la conciencia. Todas estas sensaciones, sonidos e imágenes entran y salen de la sosegada conciencia. Este ser sigue hasta que, cuando un mundo empieza a contraerse, surgen nuevas sensaciones en la conciencia. Porque cuesta el tiempo que cueste, hay una transición de un mundo lleno solo de sensaciones, sonidos e imágenes relativamente callados a otro mundo lleno de otros distintos y más fuertes. La experiencia de nacer es a veces violenta. Sin embargo, por muy traumático que pueda parecer la transición, una vez que ha pasado por ella, estas sensaciones también entran y salen de la conciencia. Durante cierto tiempo,
pasamos la mayor parte del día durmiendo. Muy pronto las imágenes cobran una mayor definición a medida que los ojos empiezan a funcionar en este nuevo mundo. Los oídos y el resto del cuerpo también se acostumbran a vivir en un mundo lleno de aire en vez de líquido amniótico. Pasa el tiempo y aparecen patrones de nuestra conciencia a medida que surgen distintos grupos de sensaciones, sonidos e imágenes a intervalos variables. Algunos de todos esos pronto se reconocerán como tu cuerpo. Existe aún una sensación subyacente de unidad entre tú como trasfondo y cualquier percepción que se produzca. Hay un sentimiento de fondo de amor, incluso hacia experiencias que se podrían calificar de traumáticas. Las percepciones, incluidas las del cuerpo, no tienen aún nombre ni significado. Simplemente surgen y luego se difuminan en aquello que eres. Las partes del cuerpo se convierten en objetos del juego cuando descubres que determinados cambios internos le hacen reaccionar. Se disfruta de ellas, pero nadie en particular es su dueño. Si tienes una infancia que la mayoría consideraría normal, en tu conciencia aparecen y desaparecen unas benignas presencias, a las que más tarde llamarás papá y mamá. Estas presencias llegan con unos determinados patrones de percepción. Pasa el tiempo y a través de la paciente repetición de los distintos sonidos y movimientos de estas benevolentes presencias, empiezas a familiarizarte con el mundo de los conceptos y los símbolos. Mamá y papá se señalan una y otra vez y dicen mamá o papá, y luego señalan tu cuerpo y repiten tu nombre. También apuntan a diferentes tipos de luz, sonido y sensaciones y los llaman por su nombre. Es un juego divertido y cualquier intento que hagas por participar en él recibe su recompensa. Al final, descubres que determinados cambios de percepción interiores hacen que tu cuerpo pueda emitir sonidos como los de ellos. En ese momento, cuando te inicias en el mundo de los conceptos y los símbolos, empieza a ser más difícil, excepto en los momentos de sueño, seguir siendo la unidad de fondo que eres. Va aumentando en ti la sensación de separación o alejamiento de tu naturaleza básica. No todo en la vida es diversión y juego. Por supuesto, la experiencia de algunas personas hasta este punto es bastante traumática. Pero hasta ahora, esta obra que se va representando y el que más tarde llamarás tu vida, no te ha integrado por completo. La conciencia sigue en el irregular proceso de la identificación con el protagonista, del mismo modo que ahora probablemente te identificas con los personajes de una buena novela o película. Cuando empiezas a emplear el lenguaje, es posible que pases por un periodo en que te refieras en tercera persona a la persona que más tarde crees que eres tú. ¿Es el juguete de Hal o es el juguete de Mary? No, mi juguete. Lloras si te haces daño o chillas si no consigues lo que quieres, pero sin la obstinación que aparece más adelante. Después, hacia los 2 años o 2 años y medio, se produce otra transición. Ahora estás tan convencido de que eres una identidad separada, por ejemplo, Hale o Mary, que de repente todo se convierte en mi juguete, mis necesidades y yo. Ahora, a las sensaciones, las imágenes y los sonidos que surgen en la conciencia se les da un nombre y una historia basada en esta creencia creciente en un yo. Y entonces es cuando empiezas a querer cambiar las cosas, o pones resistencia a cómo son, quieres que sean como tú deseas. El nombre de esta fase es los terribles 2 años. Suele ser una época difícil tanto para los padres como para el hijo. El mundo ya no es tan seguro como en un momento pudo parecer. Es posible que compitas con otros hermanos por la atención de los demás. Como todo está separado de ti, todo es una amenaza en potencia. Conseguir la aprobación de mamá y papá adquiere una importancia enorme, y no obtenerla puede ser algo peligroso. Quieres controlar lo que hasta ahora parecía ser un mundo perfecto. Añoras la tranquilidad y la sencillez de cuando tus padres y tu mundo te controlaban. Al mismo tiempo, quieres imponerte a un mundo. Deseas la aprobación y hasta la desaprobación que te llegan desde fuera. Pero también deseas volver a amar todo lo que existe. Quieres estar sano y salvo y sobrevivir, pero también deseas la sensación de ser una entidad separada que puede morir y desaparecer. Sueñas con ser de nuevo una unidad, una sola cosa con todo lo que existe, pero te sientes impedido a afirmar tu identidad exclusiva y separada.
Así pues, para algunos de nosotros, desarrollar la separación es un proceso gradual, que empieza mucho antes de los 2 años. Para otros es algo muy repentino, pero parece que no existe la posibilidad de retroceder para nadie, a menos que a medida que uno se hace mayor, emprende un proceso como el que estás aprendiendo en este libro. Por mucho que añoremos la seguridad y la unidad que sentíamos cuando éramos pequeños, el proceso de desarrollo sigue su curso. ¿Hay algo en todo esto que te resulte familiar? Podríamos extendernos en ello sin acabar nunca, considerando todos los detalles sutiles y no tan sutiles de cada nacimiento y de cómo se despliega la vida del niño. Sin embargo, lo dicho basta para que entiendas lo que se pretende en concreto, que cuando nos encerramos en identificarnos con un cuerpo o una mente particulares hasta pensar que son los nuestros, empezamos a estar más motivados para algunas necesidades básicas, las necesidades ocultas que refuerzan nuestra sensación de separación y nos causan un sufrimiento sin fin. He ahí un testimonio. Y he obtenido más resultados deseables, cambios en mi actitud y mi conducta en 6 meses. Con el método Sedona, de los que todo mi empeño había conseguido en 10 años. Siempre tuve clara la idea de unicidad con el universo, pero recientemente, cuando liberaba, cobró vida en mi mente. Es difícil explicar este descubrimiento, saber y sentir que todo forma parte de mí y que yo formo parte de todo. Es una experiencia increíble. Michael McGrain, Belfast, Irlanda del Norte. 5 pasos básicos para liberar los deseos subyacentes. Cada vez que sueltas los sentimientos y pensamientos destructivos que subyacen al nivel de los deseos, aceleras tu progreso. Como se decía en el capítulo 1, es posible que observes que algunos aspectos de tu vida van cobrando orden, a pesar de que nunca liberas directamente sobre ellos. Como todo se relaciona directamente con los deseos, muchos aspectos cambian de inmediato cuando sueltas esos deseos. ¿Qué prefieres? ¿Desear la aprobación o tenerla? ¿Desear el control o tenerlo? ¿Desear la seguridad o tenerla? La respuesta es evidente. Lo que sigue es un procedimiento fácil de 5 pasos para soltar esos deseos. Cuando lo incorpores a tus actividades cotidianas, verás que te resulta mucho más fácil. El mero hecho de situar en una conciencia en ese deseo hará a menudo que lo sueltes de manera espontánea, incluso antes de que te hagas las preguntas. Esas preguntas sustituyen a una serie de preguntas de liberación básica o se pueden añadir al final de estas con las que ha estado trabajando hasta ahora. A partir de este momento, ya no hacemos las preguntas de seguimiento. ¿Lo harías? ¿Y cuándo? ¿Por qué? Cuando soltamos de este nivel más profundo, la decisión de hacerlo se produce más deprisa y con mayor espontaneidad. Sin embargo, te pido que tengas toda la confianza para usarlas en cualquier momento que la necesites para ayudarte en tu proceso de liberación. Puedes emprender este proceso tú solo, con la lectura en silencio de las preguntas que siguen, o hacerlo con la ayuda de algún compañero. Paso 1. Céntrate en tu tema y permítete aceptar cualquier cosa que sientas ahora. Segundo, profundice un poco más para ver si el sentimiento actual surge de una sensación de deseo. Hazte una de las 2 preguntas siguientes. ¿El sentimiento surge del deseo de aprobación, control, seguridad o separación? ¿Cuál es la sensación de deseo que subyace a este sentimiento? Si no estás seguro de que ese deseo hay detrás del sentimiento, o si sospechas que pueda haber varios deseos al mismo tiempo, como suele ocurrir, escoge el que creas que domina o que quieras soltar en primer lugar. Luego ve al paso 3. Paso 3. Hazte una de las preguntas siguientes. ¿Podría permitirme desear la aprobación, el control, la seguridad o la separación? ¿Podría aceptar el deseo de aprobación, control, seguridad o separación? ¿Podría soltar el deseo de aprobación, control, seguridad o separación? Cuando libere los deseos, simplifica tus preguntas. Una vez que te des cuenta de que puedes soltar los deseos, observarás lo que haces sin pensar mucho en ello. Recuerda que sí y no son ambas respuestas aceptables. Y sé que muchas veces soltarás aunque digas no. Además, si quieres, permítete reservarte un momento antes de liberar, ya que así se suele crear espacio para una liberación aún más profunda. Los compañeros deben seguir haciendo las preguntas aunque oigan que la respuesta es no. Responde lo mejor que puedas. La pregunta escogida con la mínima reflexión.
Abstente de consideraciones posteriores o de entrar a debatir los beneficios de una acción o de sus consecuencias. Cualquiera que sea la respuesta, ve al paso siguiente. Te pido que tengas en cuenta que se te pide que sueltes el control, la aprobación, la seguridad, ni la separación, sino que lo hagas con cualquier sentimiento de carencia de ellos o el deseo. Paso 4. Puedes usar este paso en cualquier momento del proceso de liberación para abordar cualquier sentimiento, deseo, sensación de indecisión y estancamiento. Como viste en el capítulo 5, tu clave para la serenidad es la válvula de seguridad del método. Limítate a preguntarte, ¿me gustaría cambiar esto? La respuesta será invariablemente sí, pero si no estás seguro del todo, comprueba si te gusta tal como está el tema en cuestión. Siempre que no te guste algo tal como está, es indicio de que quieres cambiarlo. Luego pregúntate, ¿podrías soltar el deseo de cambiarlo? En la mayoría de los casos, incluso si te encuentras atascado, podrías contestar sí a esta pregunta. Soltar el deseo de cambiarlo haría que desaparezca el atasco y te situará de nuevo en tu camino. Como recordarás, querer cambiar es un subconjunto de querer controlar. Paso 5. Repite los 4 pasos anteriores tantas veces como sean necesarios hasta que te sientas libre de ese deseo concreto en que estás trabajando. Lester pensaba que cuando liberamos es más importante centrarse en el deseo de aprobación, control y seguridad que en el de separación. Creía que si soltamos lo suficiente de los 3 primeros deseos, el sentimiento de desear estar separado desaparecerá por sí mismo. Era una parte del proceso que él seguía. Excepto en este capítulo y en el siguiente, nuestras preguntas de liberación a lo largo de la mayor parte del libro se centrarán exclusivamente en la aprobación, el control y la seguridad. Huelga decir que si observas que deseas de estar separado, puedes soltar también con toda libertad este deseo. La exploración, observar a través de la perfección mediante la liberación de los deseos. Y ahí un testimonio. Mi hija y yo teníamos una relación disfuncional. Habíamos perdido el contacto. Después de aprender a liberar, empecé a buscarle de nuevo y hemos vuelto a conectar. No solo hemos resuelto nuestras diferencias, sino que hoy mi hija también libera. Ahora nos comunicamos mejor que en muchos años. Lester Livingston solía decir: libera y permítete vivir la perfección donde parece haber una aparente imperfección. Durante este proceso, acepta tus pensamientos, tus sensaciones, tus sentimientos de las historias que te cuentas. Deja que todo ello esté allí y comprende que todo está bien tal como está. Parte de lo que ocurre cuando liberamos esto es que empezamos a reconocer la perfección que subyace a nuestros pensamientos y sentimientos. Empieza por ponerte cómodo y encontrar la atención en tu interior. Ahora recuerda algunos de los principales temas con el que hasta el momento has trabajado en este libro, o un tema nuevo y distinto que actualmente está en tu conciencia. A medida que piensas en esta situación, este problema, esta intención u objetivo, familiarízate con lo que en este preciso momento sientas con respecto a ello. ¿Podrías aceptar este sentimiento? Luego profundice un poco más y observa si puedes determinar si ese sentimiento actual procede del deseo de aprobación, control y seguridad o separación. Mientras suelte los deseos, recuerda que nada hay malo en traer la aprobación, el control, la seguridad o la individualidad. Tú te limitas a soltar la sensación o el sentimiento. ¿De qué careces? De ellos. Bueno, amados hermanos, seguiremos con estos capítulos, que no se terminó, queda un poquito. Pero espero que si te gusta el audio, la lectura, el video, o este audio que te comparto, dale un like para que así muchas personas más puedan tener esta sabiduría que por mucho tiempo estaba oculto para todos, pero hoy está en nuestras manos desde Secretos de Manantial del Cielo. Para la próxima viene el capítulo 7 y el 8. Si el Eterno nos bendiga grandemente. Bye bye.